El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Lucas capítulo 5, verso 1 dice: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba, se aglomeraba, se amontonaba sobre él para oír, para atender, para escuchar la palabra de Dios. El lago de Genesaret es también llamado el Mar de Galilea. Tiene aproximadamente unos 35 kilómetros de largo por unos 15 de ancho. Y este lago está encajonado, rodeado de barrancos y montañas, y con frecuencia los vientos fríos y huracanados entraban entubados y se levantaban grandes tormentas que producían olas hasta de 9 metros de alto. Ahí fue donde el Señor Jesús desarrolló gran parte de su ministerio terrenal. Cuando Jesús hablaba, sus palabras golpeaban sus conciencias y ellos reconocían que Jesús tenía autoridad y poder. Por eso es que la gente se agolpaba donde estaba Jesús. Donde Él enseñaba había siempre multitudes. Y ellos mismos afirmaban que Jesús no era como los religiosos. Su palabra era diferente, tenía poder y tenía autoridad. Hay una gran diferencia entre cualquier palabra y la palabra de Dios, así como hay una gran diferencia entre un libro cualquiera y la Biblia, que es la palabra de Dios. Juan 1:1. Evangelio de Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el verso 3 al 4, ahí también en el capítulo 1 dice: todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan también se estaba refiriendo al verbo, que es como se traduce la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. El verbo es Jesús, la palabra es Jesús. Jesús es la expresión del pensamiento de Dios. Fíjese, primero vienen los pensamientos y después vienen las palabras. Nuestras palabras surgen de los pensamientos y esos pensamientos se traducen en palabras. Y Jesús es la palabra viva de Dios. La palabra de Dios es poder. Por eso leímos ahí en la Escritura que Jesús estaba junto al lago de Genesaret. El verso 2 dice: vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla. ¿Cuántas barcas eran? 2. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. La Escritura cuenta que Pedro había estado toda la noche intentando pescar, pero no pescó nada. Ese día especial, después de retornar los pescadores frustrados
estaban lavando sus redes, mientras ellos estaban mirando que la gente se estaba amontonando para escuchar a Jesús. Jesús vio 2 barcas en la orilla y se dirigió a una de los pescadores que estaban terminando de acomodar sus redes. Verso 3. Y entrando, dice, ingresando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, le pidió que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando él terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Los pescadores que estaban lavando sus redes eran expertos. Ellos podían opinar acerca de pesca. Era su trabajo, tenían la experiencia, estaban capacitados para opinar sobre el tema con autoridad. Y lo que ellos querían ese rato era dormir, porque tenían sueño. Toda la noche estaban esperando pescar algo sin resultado y el Señor les da una orden: boguen mar adentro y echen las redes para pescar. Algo pasó en la cabeza de Pedro, porque cuando uno sabe acerca de un asunto, generalmente no se deja convencer por lo que opina otro. Otro que no sabe tanto, porque Jesús era carpintero y Pedro era pescador. Pero Pedro había escuchado la autoridad y el poder con que Jesús enseñaba. Él sabía que Jesús no era un religioso más. La gente se había agolpado para escuchar. A un fariseo nadie quería escucharlo, a un religioso tampoco. La gente no se amontonaba para escucharlos. Pero estaban ahí porque las palabras de Jesús impartían vida. Animaban a la gente a buscar a Dios. Mientras Él hablaba, la fe de ellos crecía, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por cualquier palabra. O sea que si estás lleno de dudas, te está faltando palabra de Dios, porque la palabra genera fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Si estás angustiado, te está faltando palabra, porque la palabra destruye el temor. Si estás en camino de muerte y temes, te está faltando palabra, porque la palabra es vida. La palabra de Dios, dice Hebreos, es poderosa, es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra para partir lo que es del alma y lo que es del espíritu. Esa hace una separación. O sea que si necesitas discernir entre lo que es del alma y lo que es del espíritu, tienes que ir a la palabra. Muchas veces tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque están fundamentadas en ideas personales, pensamientos, sentimientos humanos, y por eso no sucede nada, porque en eso no hay poder. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra hace una obra extraordinaria que ninguna otra cosa puede hacer. El centurión romano, pese que no era de Israel, sino era romano, era de Roma, conocía bien el poder de la palabra. Sabía mejor que un judío. Por eso cuando él tenía a su criado enfermo, le decía al Señor Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra. Di la palabra, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús no dijo mucho al ver a los pescadores, solo les dijo: boguen mar adentro y echen las redes para pescar. No hacía falta que diga más, porque con una sola palabra de Él suceden cosas extraordinarias.
Pedro era muy temperamental, podía decir cualquier cosa e inclusive negarse a hacerlo, pero algo pasó en él. Cuando el Señor le dijo, boga mar adentro y echa las redes para pescar, algo pasó en él. Y dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pidámosle a Dios que Él ensanche nuestro corazón, porque con una sola palabra puede suceder un milagro. Con una sola palabra nos puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Ese milagro le cambió la vida a Pedro para siempre. Nunca más volvió a ser el mismo. No solo pescaron muchos peces, también le ensanchó la mente. Su decisión. ¿Por qué? Porque él pudo cambiar la vida de Pedro con esas sencillas palabras. Boguen mar adentro y echen las redes para pescar. La palabra de Dios cambia la vida, porque es palabra eterna y permanece para siempre. Esa orden de bogar mar adentro y echar las redes sigue ahí. Y está llamando tu atención para que renuncies a lo que sabes, a lo que has experimentado, a tu manera de hacer las cosas. Y en un instante puedes cambiar y decirle al Señor, en tu palabra echaré las redes para que suceda un milagro. Cuando Dios le pidió a Abraham su hijo, humanamente no tenía sentido ni lógica. Él mismo, Dios, le había regalado como un milagro en su vejez el hijo. Y ahora se lo estaba pidiendo en sacrificio, cuando Dios jamás pidió sacrificio humano a nadie. ¿Pero qué hizo Abraham? Obedeció. No tenía lógica, no tenía sentido, humanamente hablando. Otro ejemplo, el de los 10 leprosos que pidieron al Señor sanidad. Habían 10 leprosos y vinieron delante del Señor y le pidieron que los sane. El Señor Jesús no los tocó, solo le dio una orden. Le dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote. ¿Había lógica? No. Pero al obedecer la palabra, tras que ellos comenzaron a caminar para ir al sacerdote, se sanaron los 10. Y como siempre, el hombre ingrato solamente volvió uno a agradecer al maestro. A todos estos hombres, al igual que Simón Pedro, se les pidió que actúen en situaciones que no tenían lógica, no tenían entendimiento humano, pero Dios quiere que creamos menos en nosotros y más en Él. Pedro tomó la palabra, se volvió a subir al bote, remó mar adentro, echó las redes y todo fue diferente. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo lo que él pensaba, no estaba haciéndolo en su conocimiento, en su manera de hacer las cosas diarias, sino por la palabra del Señor. Y esta es la clave del éxito para hoy y para siempre. Ser guiados por la palabra del Señor. Las bendiciones celestiales no nos son dadas por lo que confesemos o declaremos, sino por la obediencia de la palabra. Josué 1:8, el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día
y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si meditas de día y de noche, si la palabra de Dios está en tu boca, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bogar mar adentro demanda que dediques tu vida a algo superior a vos mismo, aunque los demás no lo comprendan. Los que han experimentado las bondades de Dios saben que el precio es hacer su voluntad. Boga mar adentro y echa las redes. Pedro fue obediente, volvió a hacerlo, volvió a empezar, pero ya no en sus fuerzas, sino obedeciendo la palabra del Señor, y obtuvo la pesca milagrosa. La razón por la cual Jesús le pide a Pedro que bogue mar adentro es porque no se puede pescar en la orilla. Tenían que entrar al mar para echar las redes y pescar los peces. Así de simple, así de sencillo. Y si miras tu caminar y ves que hubo insuficiencia, entonces debes estar dispuesto a dejar la seguridad donde te encuentras e ir donde Dios quiere llevarte, mar adentro. Tal vez tu matrimonio está pasando por una gran crisis. Quizás ya no sabes qué hacer con tus hijos, o tu economía está estancada, o tu salud no mejora. Escucha la orden de la palabra. Volvé a echar las redes, volvé a empezar, pero no en tus fuerzas, sino confiando en el autor y consumador de la fe, Cristo, el Señor, el Todopoderoso. Cada palabra de Dios tiene un propósito y una retribución. Con la palabra Dios creó la tierra con todo lo que hay en ella. Y luego dijo, hagamos al hombre a la imagen nuestra. Y el hombre es la expresión visible de lo que Dios tenía en su corazón. Dios le dio al hombre su propia imagen, su propia capacidad, su propio potencial. De hecho, dio la tierra al hombre y declaró que el hombre debería tener dominio sobre la tierra. Salmo 115, 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. El hecho de que hayan cosas visibles es solamente debido al hecho de que están siendo confirmadas por su palabra. Toda su palabra está todavía activa y trabajando de acuerdo a su propósito. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y en Él amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Si las palabras de Dios continúan todavía cumpliendo con su propósito eterno, entonces sus promesas continúan esperando la activación para la gloria de Dios a través de nosotros. Las promesas no mueren, las promesas no desaparecen. Más de lo que la tierra misma podría desaparecer. Tanto las cosas visibles como las promesas son sustentadas por la palabra de su poder. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Permitir que las promesas aviven nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Llamemos a las cosas como si fueran.
porque fuimos creados con ese propósito. Aparentemente, nunca Pedro había pescado como ese día. Y eso lo confirma la palabra. Lucas 5, versos 6 y 7. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fue tan grandiosa la pesca que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cómo le entró tal convicción a Pedro de que era un pecador? Si Jesús no le dijo ni una sola palabra, le habló de pescar. ¿Qué pasó en la mente de Pedro? Una palabra que supuestamente no tenía ninguna relación con el perdón de pecados lo hizo temblar. Y se dio cuenta de que estaba al frente de alguien especial y que la pesca además se había hecho sobrenaturalmente. Ese día Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ese día Pedro decide dejar de ser pescador y dos de sus compañeros de trabajo hicieron lo mismo. Verso 11 dice: y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Algo sucedió en la mente de Pedro, y es que solo la palabra de Dios puede abrir ventanas eternas y te hace entrar en una dimensión sobrenatural para que puedas caminar en ella. Es por eso que Dios nos desafía con su palabra, para que no nos aferremos a lo que creemos, a lo que siempre hemos hecho, a lo que sabemos hacer, a las viejas experiencias. Las viejas experiencias no sirven de nada cuando Dios te da una palabra rema. Él ensancha inmediatamente nuestra mente y nuestro corazón, ensancha nuestra visión, nuestros caminos y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Él y sus caminos son más altos. Es importante, importantísimo leer la Escritura, porque vienen días que habrán personas que negarán la fe y los creyentes retrocederán por sus temores y sus dudas. Abandonarán al Señor, y ya han abandonado muchos cuando pasan por el Getsemaní personal, como lo hicieron sus discípulos cuando Jesús fue tomado preso. La apostasía está cercando al mundo. Muchos creyentes han ido desistiendo de sus propias creencias para que nadie les diga nada, para que en sus trabajos, sus colegios, las empresas no le hagan bullying. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra y por lo tanto no tienen fundamento. El lugar más seguro, estable y firme es en la palabra de Dios. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Y el fracaso de muchos creyentes es tomar livianamente la palabra que Dios nos ha dado. Pedro, después de la pesca, nunca más pudo seguir siendo el mismo. Ese día, cuando él vio el milagro, detonó, explotó algo dentro de él. Apártate de mí, Señor, que soy pecador.
Y Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús le cambió el oficio porque tenía para Pedro un camino más alto. Cuando Jesús se encontró con Pedro, él tenía días de fracaso en su propio trabajo. No podía pescar, no podía conseguir peces. Pero cuando Jesús vino a la vida de Pedro, le cambió el oficio porque él tenía un camino más alto para él. El Señor le dio a conocer sus pensamientos y lo hizo caminar en sus caminos. Cuando entras en la voluntad de Dios, entras en otra dimensión, entras en la dimensión del eterno. Y Dios está llamando a los pescadores de hombres porque vienen días difíciles. Todo está revuelto, todo está confuso, todo está turbio. Hay que echar las redes. El Señor quiere hacer algo nuevo y es cambiarte el rumbo de tu vida, como cambió el rumbo de la vida de Pedro. Deja de ser un creyente frágil, deja de ser un creyente flojo. Necesitas un cambio de vida, necesitas poder, necesitas el gozo de pertenecer a Cristo y contar quién fue el que te sacó de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo Jesucristo. Dios no quiere que vivas mal. Él tiene pensamientos de bien para vos. ¿O acaso piensas que Dios quiere que vivas mal? Si piensas así, estás completamente equivocado. Decile más bien al Señor, Señor, en tu palabra echaré la red. Vos sabes lo que tienes que hacer. Y vos sabes también a qué debes renunciar para hacer la voluntad de Dios. También sabes que no has querido soltar algunas cosas que te atan. Y vives aferrado a lo que más amas, pero no conoces lo que Dios quiere de tu vida. Algo pasó en la cabeza de Pedro. Él sabía de pesca, él tenía mucha experiencia, él tenía su bote, él tenía sus redes. Pero llegó el día en que se encontró con Jesús. Él había fracasado en todos sus conocimientos porque no había pescado nada. Y esa fue la oportunidad de Dios. Si tú o si vos hasta ahora no has logrado nada, este es tu día. Esta es la oportunidad de tu vida. Este es el día para aquellos que están cansados de vivir siempre en lo mismo, peleando en lo mismo, bregando en lo mismo y con los mismos resultados. Ya has recibido muchos consejos para poder cambiar y no sucede nada. Pero si quieres que algo sobrenatural suceda en tu vida, tienes que dejar de hacer lo mismo que has estado haciendo siempre. Dios quiere hacer en tu mente un milagro como lo hizo en la mente de Pedro, al punto de que Pedro cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No te olvides que los pensamientos de Dios son más altos. Así que si las cosas no van bien en tu vida, arrepentite. Porque 100 años viviendo en la tierra no son comparables a 10 años sirviendo al Señor en el poder del Espíritu. Vale la pena de negarse y bogar mar adentro y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, donde vos quieras, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos
a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.